La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Israel ha retirado a sus tropas en un giro del conflicto, pero los ataques siguen. Fue ayer justo cuando se cumplían 6 meses de la invasión de Gaza, cuando Israel anunció la retirada del ejército del sur de la franja, pero eso no significa que se detenga la guerra, ni siquiera significa que esté más cerca el alto el fuego. De hecho, esta madrugada ha habido nuevos bombardeos desde el aire sobre Rafah. Lo único que ha cambiado de momento es que algunos de los vecinos que lo han perdido todo se han atrevido a volver a su ciudad. Y han comprobado en su regreso que además de la gente muerta y de los heridos, de sus casas no queda absolutamente nada. Israel no sale porque haya decidido escuchar a las voces de la comunidad internacional que le reclaman una tregua, entre ellas la ONU, sino porque está preparando una nueva fase del conflicto. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Preparan ataques más quirúrgicos, operaciones relámpago, dicen. Según el jefe del Estado Mayor israelí, ahora quieren entrar en Gaza, atacar directamente a Hamas y volver a salir. Pero no dan por terminada la invasión porque planean operaciones en nuevos frentes, también allí en Rafah, donde se hacina más de 1,5 millones de civiles. La primera decisión después de esa retirada ha sido, como les decía, bombardear Rafah y el campo de refugiados de Nuseirat. Bayo. Ha sido una intensa noche de ataques aéreos en el sur de la franja, donde los misiles israelíes han matado al menos 6 palestinos solo al sur de Nuseirat, según la agencia de noticias Wafa. Esto mientras continúan los contactos en Egipto para lograr un alto el fuego antes de que termine la festividad de Ramadán. Un acuerdo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condiciona a la liberación previa de todos los rehenes en poder de Hamas desde el 7 de octubre. Una demanda que la organización islamista estudia mientras aumenta la presión interna en Israel y externa para que Netanyahu rebaje el tono de su ofensiva en Gaza tras 6 meses de una invasión que deja un reguero de destrucción y muerte y que no ha acabado con Hamas como se planteaba el primer ministro. Estamos ante un lunes muy político en España. Hoy es el día en el que el debate de la amnistía llega al Senado, en cuya Comisión de Comunidades intervendrán varios presidentes autonómicos del Partido Popular y también Pere Aragonés. El gobierno y los presidentes socialistas se van a ausentar. En Euskadi los partidos encaran la primera semana de campaña. Justo hoy publicamos en La Serie en El País el barómetro de abril de 40dB, que es lo que ocurriría si hubiera hoy elecciones generales. El Partido Popular aumenta su ventaja sobre el Partido Socialista a 5,5 puntos. Es la mayor ventaja desde las elecciones de julio. El PP conseguiría el 35,5% de los votos. El PSOE sigue perdiendo poco a poco apoyos, 7 décimas en un mes. Sumar es el que peor parado sale. Pierden casi 3 puntos que van directos a Podemos. En conjunto, el espacio de la izquierda del PSOE mantiene los votos, pero su división les haría perder representación. Vox refuerza su tercer puesto con un 11,3% de los apoyos, así que el bloque de la derecha y la ultraderecha ensancha. Y la entrega de esta encuesta incluye este lunes un apartado sobre reciclaje. El 70% de los españoles asegura que recicla los residuos, aunque la mayoría piensa que sus vecinos no lo hacen. Hay además muchas diferencias según la edad. Mariola Lourido. Solo el 5% de los jóvenes de 18 a 24 años recicla la basura. Suele ser el sector de la población más preocupado e incluso asustado por su futuro ante el cambio climático y, sin embargo, en este hábito cotidiano está muy poco concienciado frente a los mayores de 65 años. El 35% de los jubilados recicla siempre. Según el barómetro de 40dB, 7 de cada 10 españoles afirman que separan el vidrio, el plástico, el papel y el cartón, pero la mayoría cree que los demás lo hace poco o nada. Y por ideología, los menos recicladores son los votantes de Vox. Hay una preocupante desconfianza en la población. El 40% sospecha que los residuos no se tratan adecuadamente en las plantas. La encuesta revela otra barrera. Casi un tercio no recicla porque no dispone de contenedores cerca de su casa. De esto se quejan los vecinos de las zonas rurales, especialmente en Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias y Canarias. Es lunes, es 8 de abril. La semana empieza, como ven, con varias citas en la agenda y con esa comisión en el Senado para hablar de la amnistía, que será la gran previsión política del día, que llega además en plena precampaña catalana y a la que acudirá, como decíamos, Pere Aragonés. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Un debate en el que se va a discutir el informe propuesto por el Partido Popular con mayoría absoluta en la Cámara, que dice que la norma es inconstitucional, y un debate en el que no estará el Gobierno. Acuden 6 presidentes de comunidades gobernadas por el PP. El presidente de la Generalitat,
dijo la semana pasada en Ser Cataluña que trolear al PP siempre es apetecible. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Pere Aragonés va a defender en el Senado no solo que la amnistía es necesaria, también que el camino para solucionar el conflicto con Cataluña necesita un paso más, que es un referéndum pactado con el Estado para que los catalanes puedan defender libremente su futuro. Pere Aragonés explicó en Ser Cataluña los motivos que le llevan hoy al Senado. Y si el PP lo que quería, dice Aragonés, era convertir esta sesión en un aquelarre contra el gobierno español, le diré que como independentista republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece. Republicà i d'esquerres, trolejar al PP siempre ve de gust. A diferencia de su última visita al Senado, en la que Aragonés se fue justo después de intervenir, hoy se va a quedar a escuchar lo que digan el resto de presidentes autonómicos. Y dentro de exactamente 2 semanas ya conoceremos el resultado de las elecciones en Euskadi. Este fin de semana ha comenzado la campaña ya con la visita de líderes nacionales y marcada por la victoria del Athletic en la Copa del Rey, con muchas referencias futbolísticas. Han hablado los candidatos de Sanidad, de Medio Ambiente y de Sostenibilidad. Radio Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Ningún candidato estuvo en la Cartuja este fin de semana. No es baladí, teniendo en cuenta que 50 de los 75 escaños se juegan fuera de Vizcaya. Ahora bien, este domingo, alusiones mediante, lo decías, la sanidad ha vuelto a marcar los mensajes. Es el caso de Pello Chandiano, Bildu. Y yo creo que la izquierda independentista va a ser ese desfibrilador para reanimar Osakidetza, para poner en pie otra vez Osakidetza. Recogía el guante desde el PSE Patxi López, aludiendo a la memoria de cuando Bildu pudo gestionar. Que son la gran novedad. Si sabemos de dónde vienen. Y no es para estar orgulloso. Sabemos muy bien lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad de gobernar. La gran revolución de las basuras. El PNV, por su parte, aludía al sector primario. Y Manuel Pradales. El sector primario es el corazón de la Euskadi rural y litoral. Quien quiere dedicar su vida a trabajar la tierra, la ganadería o la pesca, tiene derecho a hacer un proyecto de vida en dignidad. Y política lingüística, la que recuperaba el PP con Javier de Andrés, tirando de comparación. Porque para que el Atleti ayer ganara la Copa del Rey, no ha hecho una selección por perfil lingüístico. Lo que ha hecho ha sido coger los mejores, por sus méritos, por su talento, pero no por el perfil lingüístico. Sea por el Atlético o no, no parece que esta vaya a ser la semana que haga despegar la campaña vasca. Y además el Congreso tiene que decidir esta semana si toma o no en consideración una iniciativa legislativa del Partido Popular para regularizar de manera extraordinaria a personas migrantes. La propuesta llega a la Cámara con el respaldo de 700.000 ciudadanos y de distintas organizaciones, entre ellas la de la Iglesia Católica, que piden a los partidos políticos que la consideren. Adela Molina. La iniciativa legislativa popular plantea la reforma de la Ley de Extranjería para permitir esa regularización extraordinaria a quienes estuvieran en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021. La propuesta ha recibido el respaldo de 700.000 ciudadanos que la han avalado con su firma y de 1 millar de entidades sociales, entre ellas las vinculadas a la Iglesia Católica, que piden a los diputados que acepten su toma en consideración este martes para permitir al menos el debate sobre este tema. Diego Fernández Maldonado es responsable de migraciones en el equipo de incidencia política de Cáritas. Lo que reivindicamos las entidades eclesiales es que se apruebe la toma en consideración, que se tenga en cuenta la legitimidad que tiene este apoyo democrático, ¿no?, de este importante número de firmas, y que se inicie ese periodo sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana. El texto de la iniciativa estima que entre 390.000 y 470.000 personas están en situación irregular en España, de las cuales 1/3 serían menores de edad. Y en Europa también están ya de precampaña. Let's roll up our sleeves. 59 days till La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inauguró ayer la precampaña en una conferencia del Partido Conservador en Grecia. Planteó las próximas elecciones del 9 de junio como un plebiscito entre las fuerzas proeuropeas y los populismos de ultraderecha. Puso además el foco en el gasto en defensa porque dijo la guerra no es cosa del pasado. Hoy se reúnen en Berlín los líderes de las delegaciones socialdemócratas europeas para preparar su campaña. Corresponsal Carmen Viñas. Los socialdemócratas europeos se apresuran a formar un frente común en las elecciones del próximo junio. La dirección de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, presidida por la española Irache García, se reúne hoy en Berlín con todos los jefes de las delegaciones nacionales. Al encuentro se sumarán el canciller alemán Olaf Scholz y la dirección del Partido Socialdemócrata Germano, el SPD, que acude a la cita con sus líderes Lars Klingbeil y Saskia Esken, además de con el secretario general Kevin Kühner y los ministros de Trabajo Hubertus Heil y de Vivienda Clara Heiwit. El objetivo de la reunión
es discutir prioridades comunes antes de las elecciones europeas que tendrán lugar entre el 6 y el 9 de junio, con la vista puesta en una Europa más social e inclusiva, el ascenso de la extrema derecha, tanto en Alemania como en el ámbito europeo, y otros desafíos como la transformación económica sostenible y digital son temas prioritarios en la agenda. Y ayer se cumplieron 30 años de una de las peores matanzas étnicas de la historia, la de Ruanda, en la que uno de los grupos mayoritarios del país asesinó a 800.000 personas de la minoría tutsi. La ONU creó un tribunal para Ruanda que en 1998 emitió la primera condena mundial por genocidio. En el acto organizado ayer participaron personalidades como Charles Michel o Bill Clinton. Todos pidieron perdón. Enrique García. ¿Desdeño o cobardía? El presidente de Ruanda, el líder del Frente Patriótico Ruandés, el partido heredero del grupo rebelde que se mantiene en el poder tras las matanzas de 1994, cargaba ayer de esta forma contra la comunidad internacional en un acto en el que han participado algunos de los principales actores políticos durante uno de los genocidios más rápidos y con más civiles muertos de la historia. 800.000 personas de la minoría tutsi fueron asesinadas en 100 días a manos del grupo étnico Hutu, que gobernaba entonces el país y que vertía un discurso de odio alimentado desde las tribunas de los periódicos y desde el propio Ejecutivo. 8.000 personas fueron asesinadas al día, la mayoría a machetazos. Un genocidio perpetrado ante la inacción de la comunidad internacional. Los cascos azules que estaban en la zona se limitaron a evacuar a los occidentales y la parálisis del entonces gabinete del presidente francés Mitterrand. Aucun mot à retrancher de ce que je vous ai dit ce jour-là. La France assume tout. Consintió la rapidez y el alcance del genocidio, como ha reconocido Emmanuel Macron en un vídeo publicado este domingo, en el que asegura que Francia no tuvo la voluntad de detener las matanzas. En el acto también ha estado presente Bill Clinton, que ha reconocido que la inacción de Washington fue el mayor fracaso de su gobierno. Nos vamos hasta Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Murcia. Está en Murcia Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a buscar en estas dos comunidades hoy las noticias locales, como esta historia de un pueblo de Burgos de 37 habitantes, Mario, que busca dinero para intentar salvar el retablo de su iglesia. Hace apenas una semana pusieron en marcha una campaña de micromecenazgo con la Asociación Hispania Nostra. Han reunido poco más de 4.000 euros. Les queda por delante poco más de un mes, hasta el 8 de mayo, justo para alcanzar los 45.000 que necesitan para dejar como nuevo este elemento central de la iglesia de Santa María la Mayor. El retablo está en muy mal estado, está atacado por las polillas, por la carcoma. Lo intentaron en 2018, pero poco después llegó la pandemia, la ilusión se desvaneció, pero ahora están decididos a salvar el retablo, que data del siglo XVII. No es la primera vez, por cierto, que un pueblo recurre a este tipo de estrategia para salvar su patrimonio. En Burgos ya ha ocurrido en otras localidades pequeñas, pero también ha pasado en León y en Valladolid, y todas, por cierto, consiguieron cumplir los objetivos económicos que se habían propuesto. A ver si también pasa ahí. En Lorca, el ayuntamiento, Juanjo, ha instalado casi una treintena de nidos para vencejos en la ciudad, porque intenta de esta manera reducir la población de mosquitos. Sí, se quiere controlar de forma natural las plagas de mosquitos y ha instalado esas cajas nido en lugares estratégicos para pájaros insectívoros como los vencejos. Lo ha hecho en parques, jardines, colegios y otros espacios verdes que hay diseminados por la ciudad de Lorca. Y es que estos animales, estas aves, pueden comer hasta 55 kilos al año de insectos, sobre todo mosquitos, por lo que son especialmente útiles para la reducción de su población. Escuchamos a Malena Ross, ella es voluntaria de la asociación SOS Vencejos. Como comen más insectos aparte de mosquitos, pues en total serán unos 2.000, 3.000 insectos al día, porque se alimentan de polillas, pulgones, todo lo que son insectos voladores. Bueno, pues en nuestro país se pueden ver estos ejemplares de vencejo de abril a septiembre. Y una empresa de León ha denunciado un ciberataque que llegó a través de, atención, la impresora. Sí, y no voy a llamar a la mala suerte porque de ciberataques algo sabemos en la radio, sí, pero imaginad que estáis tan tranquilos en la redacción de madrugada y que de repente una de las impresoras se pone en marcha sola y expulsa una hoja con un mensaje en el que se avisa de que los equipos han sido hackeados y se pide, sí, ¿verdad? Y se pide un pago de bitcoins que de una vez efectivo acaba con la captura de la información de la empresa. Bueno, esto es la premisa de una buena historia de terror, pero además esto ha pasado de verdad en un negocio de León que comunicó lo sucedido al INCIBE, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, a través de la línea 017. El trabajador que lo denunció aseguró que esto había pasado además después de haber llevado a cabo cambios en la infraestructura tecnológica de la empresa y sospechaban que podía haber conexión entre ambas cosas. Durante la llamada, además, la impresora siguió funcionando sola. Lo que pasa es que esta vez sacaba caracteres extraños, sin sentido. El INCIBE trató de ayudar a la empresa
empresa, le indicó que desconectara la impresora de la red para evitar la infección al resto de equipos y recomendaron no pagar el rescate, no acceder a ningún chantaje y sopesar la posibilidad de denunciar todo a la policía. Pues cuidado, si ven que la impresora se pone a trabajar sola y saca algunos papeles pidiendo dinero, cuidado con eso. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo. Chao. Y vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día, que hoy es de Raquel García. Dice Mariana Enríquez que hay un momento en la vida donde la juventud empieza a convertirse en un fantasma, uno de tantos de los que se pasean por las páginas de su último libro de relatos, un lugar soleado para gente sombría que publica Anagrama y en el que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos, sobre el tabú de la enfermedad mental, la vejez y las formas de entender el feminismo. A mí me interesa que eso sea visible y que sea visible entre mujeres, o sea, que podamos hablar de esto sin la sanción de las otras mujeres que te digan, no te tiene que importar tu apariencia. Bueno, pero me importa, entonces ¿qué hago? Soy una mala feminista, soy una mujer que, ¿cómo? O sea, tenemos que lidiar con las diferentes tipos de mujeres que somos. Pero también lo político atraviesa la obra de Enríquez, que nos muestra la descomposición del conurbano bonaerense y quizá en uno de sus cuentos más oscuros lo que en los años de la dictadura se utilizó como centro clandestino, ahora convertido en mansión de ricos. La Argentina es un gran fantasma, porque es la repetición infinita de la crisis, de los problemas, etcétera. Y al mismo tiempo mi sensación siempre es como que Argentina siempre tiene mucha prensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un presidente muy llamativo, un papa, Messi, pero al mismo tiempo nadie entiende lo que está pasando ahí. Es como que aparecen estos fenómenos y después tratar de explicarle a la gente cómo se vive con una inflación así durante 45 años y nadie lo puede entender. Recomendamos esta lectura que nos habla del trauma, de la culpa, de nuestra propia memoria y de todo lo que somos incapaces de dejar atrás. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.